Bueno, yo estoy muy contenta. Yo estoy segura que mi oficio que amo me ha provisto de personas que yo jamás pensé que podía tener alcance a ellas. Y una de ellas es el pastor Serafín Contreras Galeano, mi invitado hoy en Extraordinarios, y yo estoy seguro que su historia puede a usted y a mí servirnos de mucho. Una de las cosas que más nos gusta en Extraordinarios a través de Yayet Peralta en Red es proporcionar historias que aporten valor a la vida de otros. Y eso pretendemos también el día de hoy. Así que bienvenido, Serafín, y muchísimas gracias por atender esta invitación. Muchísimas gracias a ti, Yayet. Es un gozo, un privilegio, sobre todo porque yo sé que fuiste en Venezuela una figura de televisión y eso es una bendición poder ver que a pesar de los tiempos, a pesar de las situaciones y las crisis, cuando uno tiene un llamado como el que tú tienes, eso no muere, Mm, sino que al contrario se expande. sí, así es. Una de las cosas que siempre me gusta saber acerca de mis extraordinarios es si ese oficio, en todo caso de pastor, que no es solo quedó allí, sino que ha ido mucho más allá en el caso de Serafín Contreras, es, ha significado, cómo ha descubierto, en qué momento descubrió que era un llamado, era su don, era su talento comunicar, porque pastorear tiene mucho trabajo, mucho, se requiere de muchas fortalezas. Y en Serafín Contreras, ¿cuál fue? ¿En qué momento se dio cuenta que había nacido para guiar a otros, acompañarles? Bueno, en realidad, para mí comenzó en mi niñez, aunque no lo tenía muy definido. Uno luego mira hacia atrás y uno dice, oh, ahora entiendo, ahora lo comprendo, ¿no? Pero viví una niñez muy solitario, aunque éramos 8 hermanos, yo era el penúltimo, papá y mamá. No era un hogar así muy conectado, era un hogar más bien desenganchado. Vivíamos juntos, pero para decirte, ni siquiera yo recuerdo peleas en mi casa. Pero no era porque éramos wow, ¿no? Es que andábamos, yo digo, como esas avenidas de ciudades como Caracas, donde está el pulpo y la araña y todo eso que va una vía por encima de la otra. Los carros están juntos, pero nunca se encuentran. Y así es que mi vida fue muy solitaria. Luego entonces el divorcio de mis padres cuando yo tenía 7 años me golpeó mucho. Eh, Luego un abuso sexual siendo niño. Todo eso creó una situación de desesperanza que yo no le veía sentido siendo un niño a la vida. Pero algo sucedió como a los 8 años, tuve un encuentro personal con el Señor sin ningún contacto de religión, aunque mis padres eran católicos. Yo fui al convento de monjas para recibir el catecismo, por la primera comunión que había que hacerla y qué sé yo. Pero ahí tuve un encuentro a solas con Dios que me cambió la vida, aunque yo no sabía lo que había pasado. Eh, Regresé a mi casa y estaba como queriendo devorar algo que me hablara de Dios, pero no conocíamos la Biblia. Y había en la casa un librito que se llamaba La Historia Sagrada, que era como una recopilación pequeña de lo que decía la Biblia, y yo me lo devoré. Cuando mi padre se fue, yo vendía periódico en la calle, y cuando fui a buscar los periódicos, la señora que me dio los periódicos me puso un libro negro y me dijo, Serafín, los periódicos para vender, el libro es para ti. Era una Biblia. Yo me había refugiado en mi soledad en los libros, ya empecé a leer desde los 7 años,
y yo me devoré la Biblia de Génesis a Apocalipsis entre los 8 años a los 16 años. Era leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, hasta que un día saliendo del cine comenzó a llover, yo corrí para no mojarme, pero todo cerrado y lo único que encontré fue una iglesia cristiana, donde entré y ahí me llamó la atención y ahí me quedé. Y ahí me quedé, fue apasionado por querer saber cómo podía yo hacer algo para Dios, pero pensando en la gente que como yo había sufrido soledad, depresión y angustia, podía hacer algo por ellos. Así que ahí comenzó todo, fue un llamado realmente divino. Mm. Y qué fabuloso tener como esas respuestas cuando las logras conectar. La respuesta cuando estás más adelante y dices, wow, era esto. Y fue de esta manera. Ahí he escuchado a la gente dice mucho, es perfecto, Dios hace las cosas perfectas. Sabemos que es así quienes creemos en Dios. Y eso me hace pensar, eh, después de un paso como ese, o después de escuchar, después de ir conectándose con esas historias, eh, ¿cómo pudo engancharse? Porque hay quien puede leerlas solo las leyó en algún momento y pudo haber dicho, no entendí gran cosa, hay cosas que son incomprensibles para mí. ¿Cómo eso lo enganchó? ¿Dónde cree usted que pudo haber estado eso? Bueno, fue un enganche, yo diría un enganche divino, porque al leer la Biblia, cuando llegué al Evangelio según San Juan, ese libro me cautivó al punto de que lo leí varias veces. Yo no sabía por qué. Había leído los otros libros, Génesis, Éxodo, Salmos, todo, pero cuando llegué al Evangelio según San Juan, ahí me quedé y lo repasé y lo repasé y lo repasé. Y mi pregunta era, ¿por qué el Evangelio según San Juan? Después lo entendí. Porque el Evangelio según San Juan menciona más de 100 veces el hecho de que Dios menciona la palabra Padre y sus sinónimos, como hijo, hijo de Dios, entonces Padre, 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 Padre. Y entonces me di cuenta que yo, llorando la ausencia de mi padre, me encontré con que ahora tenía un padre y que el padre era el creador del universo. Ese fue el enganche. Pero lo supe después, ya después de casado. Cuando comencé a estudiar los evangelios me di cuenta ya en el seminario y en la universidad. Entonces ahí ya entendí cuando encontré en donde se desglosa lo que es el Evangelio según San Juan y dice que hace mucho énfasis en el Padre, ahí me encendió la luz. Y yo dije, ahora lo entiendo. Inconscientemente, no racionalmente, pero inconscientemente me captó el hecho de que repetía Padre, 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 Padre. Ese fue el enganche. Y después he leído acerca de usted y de los estudios fuera, Costa Rica, he estado en Panamá, aquí en los Estados Unidos, ahora precisamente vive en los Estados Unidos con Alba, y ha sido estudiar, pero a mí me impresiona la cantidad de cosas o de materias que pueden estar en la vida de un hombre y uno no darse cuenta. Se ha especializado en sexualidad, en temas de familia, en crianza de hijos a la manera de Dios, en acompañamiento a matrimonios. Y eso me dice, en el corazón de Serafín hay un deseo, una llama por dar y por entregar de lo que ya sabe. ¿Cómo ha sido ese transitar? ¿Cómo ha Uh -huh. sido el acompañar a otros
y en el camino he entendido que cuando damos recibimos mucho más. ¿Cómo ha sido eso en su vida? Si te das cuenta, casi todos los estudios que he hecho están enlazados con lo mismo, con lo que viví, con la soledad, con la depresión, con la tristeza, con el divorcio de mis padres, con el abuso sexual. Uno se da cuenta que todo lo que a uno le pasa en la vida, por muy doloroso que sea, en las manos de Dios se torna en lo que se llama un llamado. Entonces, he sido un apasionado por todo lo que tiene que ver con el ser humano. Primero estudié en un instituto bíblico para ser pastor, después fui a un seminario, después fui a la universidad para sacar el doctorado en estudios bíblicos, pero después saqué la certificación como profesional pastoral en adicción sexual. Luego he estudiado el Master Coach en salud mental, ahora en mentoría, y luego ahora ya acabo de terminar el estudio con el doctor Daniel Amen, psiquiatra aquí en Estados Unidos, que ya me certificó como entrenador en salud cerebral. Todo tiene que ver con lo mismo. O sea, no son montones de cosas que una no tiene nada que ver con la otra. Todo tiene que ver con lo mismo. Necesito nutrir más, tener más recursos, porque al trabajar con gente, uno encuentra las historias más dolorosas y momentos en que uno dice, ¿qué puedo decirle yo a esta persona? Entonces uno tiene que nutrirse de más y de más y de más para tener muchas herramientas.